Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues bienvenidos a esta nuestra primera sesión de la semana número 4 de nuestro módulo de recurso, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Pues espero que hayan tenido un excelente receso académico, pues ya estamos en la recta final, ya de lo que resta de nuestro módulo 10. Bueno, y entonces, pues en esta sesión, primeramente haré una pequeña retroalimentación grupal de desempeño de las actividades que realizaron, que fueron las 5 y las 6. Posteriormente daré a conocer algunas particularidades de los temas que hemos visto a lo largo de estas semanas. Después hablaremos acerca de los foros y finalmente respecto al proyecto de integración. Sí, bueno, pues vamos a dar inicio. Les comparto la pantalla. Bueno, de momento no tengo estudiantes presentes, sin embargo, ya saben que les dejo la sesión grabada para consulta. Bueno, les comparto. Ok, bueno, ya se está visualizando en pantalla. Vemos que tuvimos la actividad número 5, que se llamó Potencias y Conflictos, y tuvimos la actividad número 6, que se llamó El Mundo Actual. ¿Sí? Bueno, esta actividad, la primera que nos dicen potencias y conflictos, nos dice que elaboremos un mapa mental en el que demostremos los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y las economías emergentes, características de un conflicto territorial y de recursos estratégicos, elegir un conflicto, buscar información al respecto, revisar noticias sobre dicho problema y colocar imágenes alusivas. Y finalmente, escribir un párrafo de las estrategias que se han generado entre estas naciones para fomentar una convivencia pacífica. Bueno, entonces creo que la mayoría no tiene problema en la elaboración de organizadores gráficos, los hacen bastante bien con líneas de conexión, identifican ideas principales. Solo considero que es importante leer a detalle las indicaciones, ya que algunos solamente me dieron a conocer las características de las potencias, pero de una forma bastante genérica, tanto de las potencias mundiales como de las economías emergentes, pero no señalan qué naciones son. Sería conveniente que señalaran las naciones para que pudieran puntualizar en cada una de las características, tomando en cuenta que las naciones pues son diferentes en los aspectos sociales, políticos y económicos. En cuanto al conflicto territorial, la mayoría también estuvo bien. Identifican los conflictos, tomando en consideración los recursos de la semana y los ejemplos que les están mostrando. Hubo algunos otros que ya creo que son los últimos de la semana, del día domingo, los que estuve revisando, que yo creo que no es tanto que no sepan, sino creo que es por la falta de tiempo que tienen al hacer las tareas, y esto ocasiona pues que no cumplan con lo que se les está solicitando. En este caso, pues algunos eligieron un conflicto, pero países que estaban en guerra. Entonces, cuando hablamos de conflictos territoriales, son donde dos o más países se disputan otro territorio. Algunos otros me hablaron sobre conflictos, pero de tipo económico, entonces sí tienen que leer a detalle las indicaciones. Finalmente, en cuanto a al párrafo de estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, creo que la mayoría tiene esa esa habilidad de investigación, aunque en algunos casos la información es bastante breve. Recuerden que tienen que investigar un poco más, tienen que ampliar sus comentarios y que estos sean de forma suficiente. Y finalmente, recuerden siempre que las fuentes deben de ser confiables. Una fuente confiable, como se lo señalé en un material anterior, pues tiene que tener una fecha de publicación, tiene que tener el nombre de un autor, tiene que tener una institución que avale la información. Puede ser de una biblioteca virtual, puede ser una institución educativa, puede ser una página de gobierno, el libro de un autor, etcétera. ¿Sí? Bueno, con relación a a la otra actividad, la actividad número 6, que se llamó El Mundo Actual, ustedes tuvieron que hacer un ensayo en el donde explicaran los desafíos sociales, culturales, económicos, políticos, en tu vida cotidiana y cómo se ven involucrados tus derechos humanos. Entonces, creo que aquí, en este caso,
les estaba, esta fue la actividad que más plagios hubo, y lo digo de esta manera porque recuerden que un ensayo siempre es más opinión personal, es la crítica, es la postura personal, es el análisis sobre un tema que nosotros realizamos. En este caso, es plagio, algunos tuvieron plagio porque no se trata solamente de hacer un compilado de información, tomar un poquito de aquí y de allá y juntarlos, sino es dar a conocer su opinión sobre el tema. Sobre todo porque este tema está enfocado más en ustedes, está enfocado más en su vida cotidiana, en lo que les pasa a ustedes. Los desafíos sociales, pues los desafíos pueden ser muchos. Puede ser referentes a la discriminación, al desarrollo sustentable, a la exclusión, a la falta de oportunidades, etcétera. Entonces, aquí, en este caso, no nada más deben de ver el problema como algo exterior, como algo que sucede, que le sucede a las personas, sino que también nos sucede a nosotros. Y ahí pudieran ustedes platicar algunas anécdotas. También sería conveniente conocer lo que son los derechos humanos, tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en la Constitución, para poder saber si a raíz de lo que a ustedes les ha sucedido, sus derechos se ven vulnerados o se ven protegidos, ¿sí? Con respecto a la última parte de referente a los aspectos positivos o negativos de los avances tecnológicos, creo que nadie tuvo problema. La mayoría de ustedes sabe cuáles son los beneficios de los avances tecnológicos y científicos, aunque también sabemos cómo se presentan de forma negativa, ¿sí? Bueno, eso sería con relación a las actividades de lo que fueron la semana número 3. ¿Sí? Bueno, entonces en esta semana número 4 ya saben que no tenemos como tal una unidad por analizar, sino se tiene que hacer una recapitulación de todos los saberes adquiridos durante la semana para finalmente pues llegar a poder realizar nuestro proyecto integrador. Entonces, aquí se destacan pues varios temas que tenemos que analizar. En este caso, tenemos a la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, ¿sí? Estos son solamente, la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras corresponden a la semana número 1. Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Muro de Berlín, el mundo unipolar, las dictaduras en América Latina corresponden a la semana número 2. Y cuando hablamos de la hegemonía estadounidense, los conflictos territoriales, la inclusión, la exclusión, la desigualdad y las relaciones de consumo y la participación ciudadana, también tenemos otros, el desarrollo sustentable, la calidad de vida, estos corresponden a la semana número 3. ¿Sí? Bueno, entonces, a ver, permítanme un segundito. Entonces, les voy a compartir unas diapositivas para que ustedes vayan dando seguimiento al desarrollo de este tema. Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera un tanto breve, tomando en consideración que, pues, prácticamente lo más importante sería enfocarnos a lo que fue, a lo que serían lo que serían principalmente la actividad integradora, ¿sí? A ver, permítanme un segundito, déjenme abrir el archivo.
Bueno, ya están aquí los archivos abiertos. Los voy a compartir para que podamos ir dando seguimiento. Ok. La, la segunda revolución industrial, en donde nos dimos cuenta de los avances científicos y tecnológicos que hubo durante la época, a partir a la segunda mitad del siglo XIX, en donde vemos que todo esto tiene repercusiones, tomando en cuenta de que hubo avances en cuestión de los energéticos, de las máquinas, los motores, y bueno, muchos de los elementos pues surgieron para lidiar contra los conflictos bélicos, aunque posteriormente tuvieron una repercusión y un uso a nivel comunidad, ¿no? Podemos, durante esta época, pues pudimos ver bastantes ejemplos de estos avances científicos y tecnológicos que se presentan en esta diapositiva, como pues la pila eléctrica, la locomotora, el telégrafo, la dinamita, este, el motor de diésel, etcétera. Tenemos también como otro tema la identificación de lo que es el imperialismo y el colonialismo, en donde sabemos que estos dos sistemas pues intentan o controlar mayores territorios con la finalidad de generar mayor riqueza, ¿sí? Y tenemos pues grandes imperios dentro de la época que son la Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia, Italia, España, Portugal y Estados Unidos. Aquí ustedes tuvieron una tarea en donde analizaron las características, hicieron una infografía, si no mal recuerdo, en donde analizaron las características y las consecuencias de lo que fue la segunda revolución industrial. Señalaron también quiénes fueron las potencias imperialistas, que se les pidieron tres, y características y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, en donde vemos que el principal detonante de lo que fue la Primera Guerra Mundial, pues fue el expansionismo. Vemos los diversos ejes y consecuencias negativas con relación a esta guerra, como son pues las bajas, los desplazamientos, vemos los países que, que entraron en guerra, pues tuvieron crisis económicas. También analizamos los sistemas totalitarios, en donde ustedes también en la semana número 1 tuvieron que hacer una pequeña historieta de lo que fueron los regímenes totalitarios, eligiendo uno de ellos, como lo son pues el estalinismo, el nazismo y también el fascismo. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ustedes tuvieron que realizar la actividad número 1, que fue la Primera Guerra Mundial, y la actividad número 2, que fue el periodo entre guerras. ¿Sí? Bueno, entonces después de ello, en la semana número 2, analizamos pues la Segunda Guerra Mundial, les señalábamos que había dos sistemas de gobierno, que era el capitalismo, también el socialismo, y que el capitalismo pues empezaba a cobrar auge, ¿no? Sobre el socialismo. ¿Por qué? Porque tenía muchos beneficios, y esos beneficios pues eran precisamente que la gente tenía el control sobre su propiedad, sobre la riqueza, con relación a lo que comerciaba, podía elegir a sus gobernantes, tenía más derechos o derechos humanos. Sin embargo, esta Segunda Guerra Mundial pues trajo como consecuencias pues grandes cambios dentro del mundo, dentro de nuestro mundo actual, ¿no? Aquí en esta también vemos que fue a raíz de ese expansionismo, en donde vemos que hubo un elemento fundamental que fue el enfrascamiento entre la guerra entre Estados Unidos y Japón, que fue la de Pearl Harbor, en donde finalmente a, a Japón se le detonan las dos bombas atómicas, ¿no? Vemos también que hay una lucha entre lo que es
el mundo capitalista y el mundo socialista. Aquí a esto lo podemos ver como una división bipolar, en donde algunos estaban a favor de este sistema capitalista, otros a favor del socialismo. Sin embargo, a raíz de los cambios que hubo dentro de esa toma de conciencia, pues vemos que el capitalismo empieza a tomar pues gran ventaja sobre el otro sistema de gobierno. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, vemos también el surgimiento de una institución internacional bastante importante, como lo es la ONU, que procura velar por la paz entre las naciones y sobre todo por el cumplimiento de los derechos humanos. Se basa en el ordenamiento máximo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que también, como todos los países que son miembros de la ONU, tienen en sus constituciones que tomar en consideración estas garantías constitucionales, ¿sí? Vemos también que hubo durante esta época, pues, los sistemas totalitarios, todos los sistemas totalitaristas, pues, fueron bastante crueles, ¿no? Y uno de ellos, pues, es el genocidio judío, donde vemos que hay bastante persecución sobre todos aquellos que no pertenecen a una raza, blanca, y sobre todo también aquellos que no comulgan con las ideas de Adolfo Hitler, ¿no? Entonces aquí vemos que pues hubo gran cantidad de refugiados, de desplazados, de destrucción de las ciudades, de los servicios públicos, de los trabajos. Esto ocasionó pues que bastantes personas pues cayeran en una vida de miseria, en una vida en donde no se tenía una calidad digna. La Guerra Fría, pues también la señalamos, en donde analizamos que no fue como tal un conflicto bélico, sino una demostración de poder económico, político, social, cultural, con relación a Estados Unidos con la Unión Soviética. Analizamos otro tema que fue el muro de Berlín, en donde vemos que en una sola ciudad una división de pensamiento, de ideologías, hacen que se construya un muro y de ese muro pues separa familias, separa amigos, hasta que no se hace una toma de conciencia, es cuando el muro finalmente cae, ¿sí? Y vemos también este mundo unipolar donde el socialismo empieza a caer eh, empieza ya su crisis sobre el sistema capitalismo. Muchas de las naciones que empezaron que eran colonias en su momento, que empezaron a buscar su independencia, pues eligieron como sistema de gobierno el democrático. ¿Por qué? Porque podían elegir a sus gobernantes, porque podían tener más derechos, porque podían tener mayor riqueza, porque podían comerciar, situación que no se podía generar con un sistema de tipo eh, socialista. Nos damos cuenta de la existencia de diversos países, países que son de primer mundo, países que son tercermundistas, países que son finalmente países pobres, y todo también se genera a raíz de un sistema globalizado. En esta semana 2 analizamos las dictaduras en América Latina, en donde tenemos varios ejemplos, y de todos ellos pues nos damos cuenta de cómo las dictaduras pues empiezan a tener un líder que está más enfocado dentro a generar el poder, pero también le da mayor poder al sistema militar. Se instituyen leyes marciales y sobre todo también se limitan lo que son los derechos humanos. Bueno, eso es con relación a la semana número 2. Y con relación a la semana número 3, vemos primeramente la hegemonía estadounidense y cómo los Estados Unidos, al tener una buena posición económica, social y política, pues tienen influencia en las decisiones de las demás naciones. Y conjuntamente con esta nación, que es Estados Unidos, Japón y Alemania se vuelven también potencias mundiales, o sea, son tres potencias mundiales, ya que desarrollan pues tecnología, desarrollan minería y tienen recursos para poder comerciar a nivel internacional. Existen otras potencias que se pueden considerar emergentes, o sea, en crecimiento, y entre ellas vimos a Brasil, a Rusia, a la India, a China y a Sudáfrica. ¿Y por qué son potencias emergentes? O sea, ¿por qué son potencias que van en ascenso? Pues porque tienen riqueza, tienen recursos naturales, tienen
una buena economía, tienen gente o una población en edad de trabajar, tienen poca deuda externa. Entonces ahí vemos cómo estas naciones pues serían las próximas a convertirse en potencias mundiales en algún momento o naciones de primer mundo. Sin embargo, no debemos dejar de lado, ya en la última parte de lo que vimos, los retos globales, ¿no? Retos globales que se refieren a la contaminación, se refieren a la inseguridad, se refieren al desarrollo sustentable, se refieren a, a la no discriminación, a la calidad de vida. Entonces, es ahí que nosotros debemos de tomar en cuenta que no solamente debemos ser parte de la sociedad, sino que también debemos de ser parte de la solución de los problemas que enfrenta nuestra nación. Y aquí nosotros vemos el tema de los recursos estratégicos, en donde nos damos cuenta de que no vivimos en un mundo finito de recursos limitados y que como personas parte de este mundo debemos de cuidarlos con la finalidad de que estos pues duren mucho más. Analizamos también los conflictos territoriales, en donde señalamos que a la fecha, pues hay varios territorios que se encuentran en conflicto y dos o más naciones reclaman su propiedad, ¿sí? Vemos cómo también la Organización de las Naciones Unidas ha intervenido en estas naciones en conflicto territorial con la finalidad de que no se violen los derechos humanos y sobre todo mantengan relaciones de cordialidad independientemente de que tengan problemas, ¿no? Y pues bueno, finalmente analizamos que muchos de los avances tecnológicos de la antigüedad que analizamos dentro de la Segunda Revolución Industrial los seguimos usando, aunque ya de una manera mucho más sofisticada. Analizamos también que muchos de estos avances pues han generado pues beneficios para la humanidad, haciéndonos la vida cada vez más fácil, pero también suelen tener una parte negativa, ¿no? El sedentarismo, la adicción a la tecnología, a las redes sociales, a que nuestra vida sea tan fácil que prácticamente a veces dejemos hasta de movernos, ¿no? Y que finalmente, pues la tecnología no para, continúa. Y a la fecha sigue cambiando, seguimos cambiando con relación a las imágenes microscópicas, los sistemas informáticos, los softwares que cada vez son como que de más común uso dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Bueno, entonces, pues esos serían prácticamente los temas que estuvimos analizando dentro de la semana, de las 3 semanas. Bueno, y ahora pues vamos a pasar a lo que serían pues los foros. Recuerden que pues al no tener estudiantes para poder externar las dudas, pues con toda confianza se pueden poner en contacto con su servidor para que cualquier inquietud que tengan, con toda confianza, pueden aclararla y de esta manera pues les estaría apoyando de manera puntual. Solamente procuren siempre trabajar de manera anticipada, ¿sí? Bueno, entonces tenemos el primer foro que es el de aprendiendo, y nos dice sugerencias. Dice, comenta con tus compañeros sobre los temas de los que encontraste más información, cuál te resultó más compleja la búsqueda, recomiendas algún sitio de historia mundial contemporánea, encontraste información curiosa sobre algún suceso histórico, cómo realizas tus búsquedas de información y sobre qué temas de historia te gustó más indagar. Bueno, aquí la información pues es muy personal, tomando en cuenta de que a cada uno le es distinto. Hay algunos que les gusta la historia, hay algunos a los que no les gusta la historia. Entonces, he aquí, que para muchos la investigación pues resulta ser fácil u otros no. Entonces, aquí dice, ¿qué temas encontraste más información? Yo creo que de los temas que puede haber más información, pues son los más recientes, tomando en cuenta que pues hay más documentos que lo avalan, más tecnología para captar la información. Sin embargo, de información más antigua, pues podemos ver que pues hay menos tecnología, hay menos medios de comunicación, de tal manera pues que la información pues, suele ser un tanto más difícil. Este, los sitios que podemos recomendar, recuerden, siempre deben de ser, pues, de información confiable.
páginas de gobierno, un libro, una biblioteca virtual, algún ensayo, algún artículo periodístico. Entonces, recuerden que las fuentes confiables, como se lo señalé hace un momento, pues siempre deben de estar avalados por un autor, nunca son anónimos. Siempre tienen una fecha de publicación y siempre tienen una institución que avala o respalda la información. ¿Sí? Dice, ¿encontraste información curiosa sobre un suceso histórico? Bueno, también esto ya es algo bastante personal. Sin embargo, es importante que ustedes también aquí lo den a conocer para que también sus compañeros pues, puedan ver lo interesante de estos elementos. Bueno, ¿cómo realizas tus búsquedas de información? Bueno, aquí ya también es la metodología que aplica cada uno y la forma de estudio que tiene. Bueno, yo en lo personal pues siempre procuro primeramente conocer el tema, después investigar en las fuentes confiables, leer, ir tomando nota. Bueno, yo acostumbro tomar nota, pero a mano, aunque ustedes haciendo un uso adecuado de sus ordenadores, pueden ir tomando nota o sacando ideas principales y irlas transcribiendo dentro de un documento electrónico. Y finalmente, ¿qué temas les gustó indagar? ¿Sobre qué temas les gustó investigar? Sobre la primera revolución, la segunda revolución industrial, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el periodo entre guerras, los desafíos del mundo actual. ¿Cuál es el tema que más les gustó? Recuerden, no se olviden aplicar las reglas de la netiqueta, siempre mantener la cordialidad y el respeto en todo momento, escribir con mayúsculas y minúsculas, no tener faltas de ortografía, ser claros, precisos, al momento de redactar. Y bueno, también siempre comenzar con un saludo, terminar con una despedida. ¿Sí? Bueno, estas reglas de la netiqueta, pues también se aplican al foro de integración. Recuerden que este foro de integración, pues sí se evalúa. Y lo evaluaré, pero ya hasta después del domingo, que ya terminen todas las participaciones. Y bueno, recuerden, siempre es conveniente realizar una participación de manera anticipada para que sus compañeros también tengan más tiempo de elaborarles algunas preguntas o alguna réplica a lo que ustedes comentaron. En este foro dice, ¿cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual, el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que las guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial dejaron consecuencias, ¿no? Consecuencias que podemos ver hasta nuestros días. Si ustedes me dicen, fallecieron muchas personas, bueno, pues esa es una consecuencia inmediata, pero ¿qué nos deja para el mundo actual, para el mundo moderno? Una toma de conciencia, nos deja instituciones, nos deja otras leyes, nos deja este, eh, repercusiones en cuanto al ambiente, a la contaminación, etcétera. ¿Qué nos deja, no? Y un replanteamiento del mundo científico y tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente la ciencia y la tecnología siguen avanzando y cada vez vemos que los pasos son agigantados. Aunque no debemos de perder de vista que la ciencia y la tecnología deben de estar siempre ligadas a los valores. No podemos hablar de tecnología, de tecnología o de ciencia cuando se interponen pues estos elementos, ¿no? Y hay temas que pues son realmente controversiales. Por ejemplo, hay personas si hablamos de los avances científicos y tecnológicos, pues hay personas que están en contra de la clonación humana, hay personas que están en contra del aborto, ¿no? En contra de este tipo de cosas. Entonces, ¿hasta qué punto debemos de tomar en consideración o debemos de permitir la tecnología en nuestra vida cotidiana? ¿O o cuál sería el límite que debemos de poner? Como les decía, hay temas que se ponen en debate por esta situación. ¿Ustedes conocen alguno? Bueno, entonces, recuerden que son mínimo 4 intervenciones, aunque ustedes pueden colocar muchas más. De acuerdo a la rúbrica, pues nos señala que deben intervenir ustedes de manera cotidiana, o sea, casi diario, estar al pendiente de los comentarios que generan sus compañeros, de las preguntas que les hacen, y no dejarlas sin responder, ¿sí? Entonces, en la primera participación que ustedes muestren,
pues den a conocer su respuesta a la pregunta detonadora. Y bueno, den una respuesta amplia, clara, den buenos argumentos o una buena opinión. En la segunda intervención, replica, o sea, hagan una aportación a algún compañero. No solamente digan, estoy de acuerdo con lo que dices, o qué tal, compañero, me manifiesto, manifiesto la misma postura, porque pues en sí no aporta nada. Ustedes procuren agregar un poco más de contenido o también profundizar un poco sobre el tema o complementar lo que ellos dijeron, ¿sí? En la tercera intervención responden a la réplica. Una vez que ustedes hayan realizado una intervención, si ellos le responden, ustedes vuelvan a realizar otra intervención. Recuerden también que es importante que ustedes también generen interrogantes. ¿Para qué? Para poder profundizar sobre un tema y también para propiciar la conversación, ¿sí? Y finalmente presenten una conclusión sobre los desafíos que enfrenta nuestro país con relación a la política internacional, ¿sí? Tomen en cuenta que nuestro país pues también es importante, es de una de las 50 principales economías a nivel mundial. Esto quiere decir que tiene relación con las demás naciones y sobre todo también que vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Entonces, para ustedes, ¿qué sería un desafío para nuestro país? ¿Sí? Bueno, eso sería todo con relación al foro de integración. Recuerden que cualquier duda o comentario, con toda confianza, les puedo apoyar para que puedan aclarar todas las inquietudes que les vayan surgiendo. Bueno, y finalmente, pues llegamos a nuestro proyecto integrador. Vamos a leer qué dice primeramente y posteriormente les hago referencia a el material. Dice, reflexionar sobre los orígenes históricos de la política mundial actual y cómo repercuten en tu vida cotidiana. Eh, entonces dice que entregaré un ensayo que contenga el desarrollo de tus reflexiones sobre los orígenes de la política mundial internacional actual y sus repercusiones en tu vida cotidiana. ¿Cómo lo realizaré? Recupera tus actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, ya que te serán de utilidad cuando integres y analices la información. Elabora un ensayo de mínimo 5 cuartillas, considerando la estructura del mismo y título, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias. Elabora tu ensayo exponiendo de manera crítica los siguientes aspectos: las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual. Las consecuencias sociales, políticas y económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea, los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Entonces, como ven, pues son varios los temas que tenemos que tomar en consideración. Solo recuerden, siempre un elemento clave que nos dice es, de cada tema, tomar cuáles son las repercusiones que nos dejan en nuestro mundo actual. Y siempre tomen en consideración los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales. ¿Sí? Bueno, ahora vamos al material que les hice para esta tarea. Aquí está. Entonces, vemos lo siguiente. Dice, proyecto integrador, los orígenes y transformaciones del mundo contemporáneo, reflexionar sobre los orígenes de la política mundial actual y cómo estos repercuten en tu vida cotidiana. Aquí está nuestro primer elemento que entregarás un ensayo, ¿sí? ¿Cómo lo realizarás? Pues tomando en consideración las tareas anteriores. Yo sé que muchos de ustedes pues dejaron de entregar tareas y pues si las tuvieran todas, pues esto con excelente calificación, esto les haría pues una más fácil la actividad. Sin embargo, si ustedes la hicieron y resulta de que la actividad estuvo mal, tomen también en consideración las retroalimentaciones que les hice. ¿Para qué? Para que de ahí se den cuenta en qué estuvieron mal y en qué deben mejorar, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos pide? Primero, ya aquí, estos puntos ya los habíamos leído, sin embargo, no está de más recordarles siempre que un ensayo tiene pues varias partes, ¿no? Siempre debe de llevar un título,
siempre debe llevar una introducción, en donde en la introducción damos solamente un panorama general de lo que se va a tratar el tema, no damos detalles. La introducción pueden ser 1 o 2 párrafos, es más que suficiente. Posteriormente tenemos un desarrollo donde ya aquí es donde vamos nosotros a analizar y dar una postura personal de los temas que nos piden que toquemos. Recuerden que es importante una redacción original, o sea, que sea de nuestra autoría. Si ustedes van a tomar algún fragmento de internet, bueno, lo pueden hacer, pero solamente un fragmento y deben de colocarlo entre comillas lo pueden colocar en letra cursiva y finalmente colocar la referencia en formato APA. ¿Para qué? Para que no sea plagio, ¿sí? Finalmente, generar las conclusiones, en este caso, pues toman en consideración como que los más importantes o sobresaliente que analizaron y finalmente emiten un comentario. Y no se olviden las referencias de consulta. Aquí se nos señala en esta parte los temas que tenemos que tomar, que son la Segunda Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín, y tenemos un elemento nuevo que no hemos tocado, pero sin embargo, analizando los aspectos anteriores, nosotros ya podemos analizar el que sigue, ¿no? Que en este caso sería estos 2 puntos. Se profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales y comenta cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Primeramente, debemos darnos cuenta que México también tiene problemas y desafíos internacionales. Tenemos, pues, contaminación, tenemos inseguridad, tenemos falta de educación, tenemos falta de atención a la salud, tenemos migración, o sea, son muchos los temas de los cuales podemos hablar. ¿Cuál es el país en la sociedad del conocimiento? Bueno, en este caso, recuerden que México, pues independientemente de que sea un país en vías de desarrollo, también genera tecnología, tecnología que se lleva a nivel internacional. También ha tenido avances en cuestión de salud, en cuestión de innovación. Entonces, aquí pues pueden investigar un poco respecto a esto, a estos aspectos, y siempre recuerden pues que ver a México como una nación en crecimiento, ¿sí? Ok, bueno. Punto número 1 nos pide que analicemos cómo se hace un ensayo, ¿no? En este caso no voy a profundizar sobre esto, hasta que lleguemos a la parte del ejemplo que les quiero mostrar. Sin embargo, deben ustedes de considerar que un ensayo pues siempre debe de tener la estructura, como se los mencioné, un título, una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y las referencias de consulta, ¿sí? Y de siempre, cuando ustedes hablen del ensayo, pues siempre debe de hacerse notar su opinión personal, no tanto la investigación, porque la investigación solamente es de apoyo. Si yo digo, en la guerra mundial, en la Primera Guerra Mundial murieron tantas personas, ya les estoy dando una cantidad. O sea, eso yo no lo sé porque yo no estuve ahí, pero ustedes pueden, para sustentar que murieron tantas personas, ustedes díganme de dónde obtuvieron esa información, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, México tiene tantas personas en población. Bueno, de acuerdo al INEGI. Bueno, ya me están diciendo de dónde obtuvieron la información. Entonces, es importante que ustedes analicen, reflexionen, comparen, este, pero siempre emitan opiniones, ¿sí? Y de lo que ustedes saben. Si ustedes solamente hacen investigación, pues se quedará en eso, en investigación, y no será un ensayo porque le falta opinión. La opinión se debe de notar en todo momento y no solamente en la conclusión. Aquí les estoy dejando un link. A ver, aquí está este link un tutorial de la CCH, en donde me parece interesante porque además de darles a conocer lo que es el ensayo, de indicarles qué partes tiene, en qué consiste cada una de estas partes, como lo pueden apreciar aquí, aparte les está indicando con detalle qué es, cómo se escribe un ensayo, cómo se redacta, cómo se le da revisión y finalmente les da un ejemplo, ¿no?
cómo se hace una introducción, cómo se hace un cuerpo, cómo se coloca una cita textual, cómo se da una conclusión y cómo se coloca la bibliografía. Entonces vean que este material está bastante completo. Los invito a revisarlo. Ustedes ahí en el link que les estoy dando a conocer, pueden ustedes descargarlo para tenerlo a la mano en el momento de elaborar su trabajo. Ahora, leíamos hace un ratito que para poder hacer esta tarea es importante tomar en consideración los elementos o las tareas que hemos hecho durante el transcurso de la semana. Entonces, en las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y cómo repercuten en tu contexto actual, bueno, pueden apoyarse aquí de la tarea número 1, que se denomina Primera Guerra Mundial, en donde analizaste las características y consecuencias de la segunda revolución industrial, ¿sí? Acuérdense siempre cómo repercuten en su contexto actual, pues tomen en cuenta las tecnologías que se generaron en la época, el teléfono, el radio, la televisión, etcétera. Y para ustedes, ¿actualmente lo siguen usando? ¿No lo siguen usando? ¿Qué les beneficia? Que menciones aspectos positivos o negativos. Bueno, después, consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. O sea, analicen consecuencias de las guerras, pero hasta nuestros días. Si ustedes me colocan consecuencias inmediatas, bueno, esas pues ya no estarán dando cumplimiento. Dice, apóyate del contenido de tarea número 1, en donde analizaste las causas y las consecuencias económicas, sociales, políticas y territoriales de la Segunda Guerra Mundial. Y la tarea número 2, en donde grabaste un audio argumentando con tus palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. ¿Sí? Bueno, recuerden, cuando hablamos del aspecto social, los aspectos sociales, pues lo que ocurre dentro de la comunidad. Si hablemos de lo político, pues hablamos de las leyes, del gobierno, de los gobernantes, etcétera. Si hablamos de lo económico, pues hablamos del comercio, hablamos de, de la propiedad, hablamos del trabajo, etcétera, todo aquello que genera recursos, ¿sí? Si hablamos de los elementos culturales, recuerden pues que no nada más era el problema ya de los conflictos, sino que también dentro de estos periodos pues había avances con relación pues a la pintura, a la escultura, a la música, a los nuevos ritmos, etcétera, ¿no? Entonces, allí también no debemos dejar de lado que pues la cultura se sigue dando, se sigue generando. Siguiente punto, desafíos sociales, culturales, económicos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Dice, aquí apóyate de tu tarea número 3, donde realizaste una línea del tiempo sobre la caída del muro de Berlín. Revisa el recurso de la semana 2, denominado el muro de Berlín. Entonces, aquí sí sería importante que ustedes analizaran qué nos deja hasta nuestros días que se haya derribado este muro, que en algún momento dividió las preferencias por por los sistemas de gobierno y que a raíz, ya en una época mucho más moderna, pues se tuvo que eliminar, tomando en cuenta de que no era necesario, ¿no? Bueno, después, los puntos que considero que no hemos tocado, ¿no? Profundiza sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales. Aquí tomen en cuenta que nuestro país comercia con Estados Unidos, comercia con países de Europa, de Asia, que tiene que cumplir con tratados internacionales, que tiene problemas también porque pues hay muchas personas que migran desde la zona sur de nuestro continente hacia el norte, que tiene problemas porque pues existen, pues no se le puede dar como que una buena calidad de vida a la totalidad de la población. Hay lugares donde no hay ni centros de salud, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento? Pues les decía que México no es una nación aislada, sino que también en nuestra nación también hay tecnología, también hay descubrimientos, también hay avances que se comparten con todo el mundo. Y ahora, por eso les puse dentro de esta diapositiva, dice, estos dos aspectos son nuevos,
Ahora que has comprendido los desafíos internacionales, como son la desigualdad en sus diversas manifestaciones, la exclusión social, el problema del expansionismo, así como los conflictos territoriales, serás capaz de analizar una postura de nuestro país ante este tipo de situaciones, ¿sí? Para que ustedes puedan profundizar sobre ese tema y puedan investigar un poquito. Recuerden, nada más, los links son para que los lean, para que los analicen, no son para que los copien. Una vez que ustedes ya los analizaron, ahora sí, ya den su punto de vista sobre el papel de México ante las problemáticas, los desafíos y el desarrollo del conocimiento y tecnología. Entonces tenemos México con relación a la sostenibilidad, México y la seguridad, México y la migración, el desarrollo e innovación en México, ¿sí? Para que ustedes se puedan apoyar. Esto no lo van a encontrar en ninguna tarea, pero aquí en estos artículos que les estoy dejando pueden profundizar sobre estos aspectos. Bueno, recomendaciones generales. Esto sí tómenlo bien, bien, bien en cuenta. La primera página del trabajo debe de ser su portada. Para unificar el criterio, haz una letra Arial tamaño 12 y un interlineado de 1.5. Para mayor formalidad, justifica tu texto. Primero lo seleccionas, oprimes la tecla Control más J. Haz uso de párrafos. ¿Por qué es importante hacer uso de párrafos? Para que vayamos ordenando nuestras ideas. Primero podrían desarrollar el tema de la segunda revolución industrial en un poquito más de media cuartilla. Después analizar el siguiente tema, las guerras mundiales, en también un poco más de media cuartilla. Posteriormente hacen el siguiente tema, que son la caída del muro de Berlín. Entonces, y así van a ir ordenando sus temas. Recuerden, un ensayo no lleva sus subtítulos, no lleva ni la palabra introducción, ni la palabra desarrollo, ni la palabra conclusión, pero sí a medida de que ustedes vayan desarrollando su texto, pues yo me tengo que ir dando cuenta qué parte es introducción, qué parte es desarrollo, qué parte es conclusión, y siempre no coloquen ni imágenes, ni tampoco coloquen subtítulos, ¿sí? No pongan primer tema, segunda revolución, o sea, segundo tema, primera y segunda guerra mundial. Eso no es correcto, porque los temas van de la mano, van unos con otro y van teniendo mucha relación. Entonces, vayan haciendo una transición entre un tema y otro, pero con su texto. Eh, Les menciono aquí, el ensayo no lleva imágenes, las ilustraciones, puedes colocar ilustraciones, pero solamente en tu portada. Si tomas algún párrafo o alguna fuente de consulta, coloca de manera inmediata la referencia. Esto lo van a hacer en formato APA. Coloca el texto entre comillas e indica el nombre del autor. Después dice, sugiero que de introducción sean 2 párrafos para que no tengas problema con la coherencia y orden en tus ideas y en tu redacción. Sugiero primero que hables de la segunda revolución industrial y sus repercusiones en la actualidad. Una vez agotado en diversos párrafos, puedes tomar el siguiente tema y así sucesivamente. Recuerda que tu redacción debe de ser de tu propia inspiración, no copies párrafos completos de tus fuentes de consulta, no hagas compilados de distintas páginas, ni tampoco cambies solo algunas palabras. Escribe como tú lo comprendiste. En un ensayo puedes cuestionarte, dar ejemplos, criticar a los autores, puedes presentar datos de instituciones, reflexionar, hacer recomendaciones, establecer relaciones de causa y efecto, hacer comparaciones, etcétera. O sea, prácticamente el análisis es suyo y ustedes lo ordenan como ustedes quieran, pero siempre y cuando tenga una buena coherencia, una buena secuencia y el análisis, la profundidad del análisis también ya la ponen ustedes. ¿Sí? La conclusión puedes hacerla destacando los elementos más sobresalientes de tu análisis o una reflexión a manera de cierre. Bueno, estos son los elementos que considero más importantes. Bueno, ahora lo que les quería mostrar era este ejemplo que también se los compartí en plataforma, en donde, bueno, aquí les muestro qué es aquí lo que sí quiero que hagan es leer a detalle el texto. No es con relación a nuestra actividad integradora, es un ensayo que encontré en internet, del cual pues lo tomé, pero solamente para analizar cómo redacta el autor. Sí, entonces yo les pediría de favor que ustedes lo lean, vean la introducción, la coloqué de morado,
El desarrollo lo coloqué de café y la conclusión la coloqué de verde. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿qué hace el autor al momento de redactando? El autor se cuestiona y responde, el autor argumenta, hace referencia a una investigación, el autor presenta una cita textual entre comillas, el autor hace uso de ejemplos para clarificar el tema, el autor presenta información o datos avalados por una institución confiable, el autor reflexiona sobre el tema y hace recomendaciones, establece las relaciones de causa y efecto, hace comparaciones, genera contrastes entre naciones. Entonces, vean, todo esto que les estoy colocando son tips que ustedes pueden emplear al momento de redactando. ¿Para qué? Para que se vea que efectivamente la redacción es original y sobre todo saben identificar saben criticar, porque no nada más es que coloquen la cita textual y ya, sino también ustedes la critiquen, la analicen y también puedan dar su punto de vista, ¿sí? Bueno, entonces esto se los estoy compartiendo para que ustedes puedan analizarlo a detalle y puedan tomar estos elementos para la redacción de su ensayo. Entonces es importante que lean a detalle todos estos aspectos. Y bueno, ya nada más, la próxima clase estaremos analizando o profundizando un poquito más de lo que sería este ensayo y para que vean también la forma en cómo podemos redactar o cómo hacer una mejor presentación de este tipo de trabajos, ¿sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy, pues les agradezco mucho que hayan estado presentes aquí en la sesión, aunque sea grabada. Pues recuerden que hoy ya es día miércoles, es último día para solicitar extensiones de tiempo. Entonces, les pido de favor que anticipen esa solicitud ya o a partir terminando el día de hoy, pues prácticamente ya no hay extensiones para nada, ni de ninguna de las semanas, ni tampoco si termina esta semana y no subieron la tarea integradora, también ya no hay extensiones en semana número 5, ya que el día lunes y martes de la próxima semana tengo que terminar de evaluar todos los pendientes, ¿sí? Bueno, pues yo les pido que anticipen su trabajo. Es un trabajo que les pide 5 cuartillas, no es algo que van a terminar en un ratito, es algo que requiere constancia, que requiere análisis, que requiere una revisión constante para ver en qué lo pueden mejorar. Si ustedes en este momento me entregan de manera anticipada el trabajo, yo lo reviso. Si está mal y de plano la calificación no les es favorable del trabajo, pueden hacer una corrección, pero todavía están dentro de la semana correspondiente. Así que anticípense para que no tengan inconveniente al finalizar. ¿Sí? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Les deseo una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que estén viendo la sesión. Y cualquier duda o comentario, con toda confianza, se pueden poner en contacto con su servidor para poderlos apoyar. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de semana.